La Biblioteca Nacional del Perú cumple 201 años reafirmando su compromiso para ofrecer servicios bibliotecarios de calidad a todos los peruanos y peruanas. De esta manera, a través de Aló BNP, lleva lecturas en castellano y quechua de forma gratuita, mediante llamadas telefónicas que realiza un valioso equipo de voluntarios y voluntarias. Además, Tiflos BNP, servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual, acerca el libro, la lectura y la información en formatos accesibles como ebooks, audiolibros o impresiones en sistema braille, que además se envían a nivel nacional a través del servicio Secograma de Serpos. Libros Viajeros BNP, servicio descentralizado de acceso a la lectura, lleva libros y actividades de mediación de lectura a localidades alejadas del país en un módulo itinerante que transportan las plataformas itinerantes de acción social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También hace posible la accesibilidad a través de la Biblioteca Pública Digital, donde cada vez más usuarios y usuarias acceden a ebooks y audiolibros. La atención presencial se fortalece en nuestras sedes y estaciones de biblioteca pública, con talleres y actividades culturales, programas de formación y otras actividades dirigidas a bibliotecarios y mediadores de lectura. En la Biblioteca Nacional del Perú seguimos innovando y mejorando nuestros servicios bibliotecarios con el propósito de que más bibliotecas del país se unan a este esfuerzo de acercar la lectura, la información y la cultura a más peruanos y peruanas. Buenos días, mi nombre es Miriam Leiva, coordinadora del equipo de conservación de la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la tercera sesión del programa de Historia y Arte Peruano, bajo la modalidad de virtual. El programa tiene como finalidad generar un espacio de reflexión en torno al arte peruano
y sus principales manifestaciones desde un enfoque histórico-cultural. Inmediatamente vamos a presentar a nuestro expositor, sin antes recordar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen en la plataforma Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat. Quienes nos acompañan por Facebook pueden hacer sus preguntas mediante los comentarios. Agradecemos que sus consultas sean precisas y breves. En ese sentido, esta mañana vamos a tener la presencia de Anthony Holguín Valdés, nuestro expositor. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Nacional de San Marcos. Es magíster en Arte Peruano y Latinoamericano por la misma institución. Su campo de acción es la investigación sobre el arte virreinal. Ha publicado artículos en revistas especializadas locales y extranjeras. Además, Anthony es coautor del libro Oficios Tradicionales y Artes Utilitarias de Lima, siglos XVI y XIX, editado por los programas de recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima, Municipalidad de Lima, perdón. A continuación tenemos la grata satisfacción de dar la bienvenida al magíster Anthony Holguín Valdés, quien nos presentará la conferencia De Flandes al Perú, la pintura de San Gregorio Nacianceno de Erasmus Quelimnu II. Anthony, buenos días. Buenos días, Miriam. Muchas gracias por la presentación. Y también agradecer a los coordinadores de la Biblioteca Nacional de Perú por esta grata invitación a tan importante evento, del cual yo también he sido partícipe como público en algún momento, en mi época de estudiante. Así que es muy importante y muy grato estar como un ponente más dentro de este programa tan interesante, ¿no? Entonces voy a presentar el PPT de la ponencia. Quisiera saber si se visualiza la pantalla. Sí, se ve perfectamente. Perfecto, muchas gracias. El tema de la presentación de hoy es un tema vinculado y se desprende de mi tesis de maestría de arte peruano y latinoamericano que he realizado. El título que lleva es De Flandes al Perú, la pintura de San Gregorio Nacianceno de Erasmus Quelimnu II. Para dar una introducción principalmente de este tema, es que la pintura es importante puesto que es uno de los artistas de la región de Flandes del siglo XVII, del cual hemos dado a conocer ya hace algunos años, específicamente en 2019. Para hablar también un poco de la introducción, cómo la región de Flandes, este pequeño franja norte de lo actual Bélgica, del actual país de Bélgica, fue importante también dentro del comercio y traslado de obras de arte, no solamente de pinturas, sino también de textiles y otras artes afines, principalmente artes utilitarias que llegaron a España, y a la vez que llegaron a América y algunas que llegaron, parte llegaron al Virreinato de Perú, ¿no? Entonces, la importancia de este artista dentro del panorama de la historia del arte peruano es interesante saber en particular, puesto que fue uno de los destacados alumnos o discípulos del pintor de Amberes, también de Flandes, Peter Paul Rubens, que fue un artista trascendental dentro de la historia del arte, ¿no? Del siglo XVII, principalmente del barroco, como se le conoce el barroco, la época dorada del barroco. Entonces, un poco para hablar dentro de este panorama general del cual voy a tratar, voy a dar una introducción del artista para saber quién fue y cómo se vincula esta pintura dentro del panorama de la historia del arte peruano virreinal, ¿no?
Entonces, Erasmus Mosquelinus fue un pintor nacido en 1607, conocido como el Joven, y que también se podría afirmar el alter ego de Rubens, puesto que él sucedió o en parte heredó las grandes, importantes producciones artísticas de Amberes, luego que Rubens falleciera a mediados del siglo XVII, ¿no? Entonces él colaboró en su taller desde 1635, como ya mencioné, hasta su muerte del maestro en 1640, pero también participó en el diseño de frontispicios, ¿no? Los frontispicios son las carátulas de muchos de los libros que se mandaron a imprimir en esta importante región de Flandes, ¿no? Y del cual también llegaron mucha producción libresca a los virreinatos americanos, ¿no? Una de estas grandes empresas fue la de Plantin y Moretus, ¿no? Entonces él tuvo una excelente formación clásica, no solamente en la pintura, puesto que en parte su familia de este artista estuvo muy relacionado con las artes plásticas, ¿no? Su padre fue un importante escultor de la región de Flandes, como también su hermano un escultor, y así su familia muy vinculada al tema de las artes plásticas, ¿no? Él como pintor también tuvo una formación académica de las letras, ¿no? Tuvo estudios de filosofía, poesía, y tuvo una importante biblioteca, ¿no? Una biblioteca en la cual no solamente tuvo libros tratados o relacionados a la filosofía clásica o aristotélica o platónica, puesto que estuvo muy apegado al tema de la antigüedad clásica, y esto está muy presente también en sus numerosos cuadros y pinturas, ¿no? Donde están circunscritos alegorías de la época clásica antigua, ¿no? Específicamente la Grecia antigua o la Roma, ¿no? Entonces, Erasmus Mosquelinus II, dentro de este panorama importante del barroco flamenco, que tuvo mucha trascendencia, no solamente de Europa, sino también tuvo un eco importante dentro del panorama plástico de América, ¿no? En América Virreinal llegaron muchas de estas pinturas, principalmente de pequeño formato de cobre, y en menor medida también de pinturas de lienzo, ¿no? Como también hubo el traslado de pintores flamencos desde la región de Europa, principalmente llegaban de Flandes, se trasladaban de Flandes hacia España y de España a América, ¿no? Muchos han documentado dentro del panorama de estos pintores de Flandes en la región de Nueva España, lo que es actualmente México, ¿no? Y en Perú no se ha adaptado mucho la presencia de estos artistas, pero sí en documentos se menciona uno que otro artista, ¿no? Pero de lo que sí se da cuenta es dentro de la producción, o lo que se ha conservado actualmente, es de la pintura, ¿no? Una de estas pinturas justamente es el lienzo de San Gregorio Nacianceno, del que voy a tratar y hablar, pero también hay otros cuadros importantes dentro de este panorama, como las que fueron de Simón de Vos, que fueron enviadas y comercializadas al virreinato americano, ¿no? Que actualmente se conserva en la iglesia de Concepción de Lima, ¿no? Entonces este pintor nació en 1607, falleció en 1678, ¿no? Dentro de su panorama de mayor producción y de lienzos de gran formato, estuvo presente estos cuadros de altar o de retablos mayores, ¿no? Caracterizados por estos lienzos o pinturas de grandes dimensiones que superaban los 3 metros de altura, ¿no? Entonces, para tratar un poco de esta panorama o esta transición, esta procedencia de la pintura, no se ha dicho mucho dentro de la historiografía del arte peruano, puesto que no se conocía, sí, no se conoció al pintor, la producción del pintor dentro de los estudios o dentro de lo que se conservó como obra en el siglo XX o hasta el principio de nuestro presente siglo, ¿no? Uno de los primeros historiadores quienes mencionan justamente el cuadro, pero sin mencionar el pintor, fue el padre jesuita Rubén Vargas Ugarte, ¿no? Que en su importante ensayo de un diccionario de artífices de la América Meridional, que fue publicada en 1968, da cuenta de esta, o transcribe literalmente un pasaje
un documento de la procedencia o de la historia de este cuadro, ¿no? Del cual hemos podido cotejar luego con más detenimiento y cuidado para el análisis, ¿no? Este padre Rubén Vargas Ugarte, dentro de las secciones de este importante libro o diccionario, da cuenta de un fragmento en la biografía de Manuel Paz, que fue un maestro del arte de la pintura del siglo XVIII, que menciona que en 1788 fue llamado juntamente con otro pintor limeño importante, Pedro Díaz, para examinar un gran lienzo que había sido enviado de Cusco y que se consideraba de mérito. Menciona este envío de Cusco, puesto que el cuadro, como voy a hablar más adelante, perteneció justamente a la Compañía de Jesús, ¿no? Que fue enviada a la Compañía de Jesús en la segunda mitad del siglo XVII, y luego de que fueran expulsados estos en 1767, el lienzo se envía a Lima para su venta, ¿no? Entonces, Vargas Ugarte justamente cita un documento en el cual se trata que este cuadro, el de Quelinus, al sobrevenir la expulsión de los jesuitas en su colegio del Cusco y en una comunicación dirigida al administrador de temporalidades de dicha ciudad, se recluta o se necesita trazar este cuadro, puesto que los lienzos de buen pincel, como se calificaba en la época, el de San Gregorio Nacenceno, se trajo de Italia a mucho costo, ¿no? Es importante también cotejar un poco, puesto que en los documentos del virreinato, muchos de los cuadros, para alzar o calificar su calidad artística, muchos de estos son catalogados como de Italia, ¿no? O de Roma. Muy poco se mencionan cuadros de Flandes, pero siempre la clave o la catalogación de procedencia italiana demuestra su calidad a la obra, ¿no? Entonces, este lienzo de San Gregorio justamente fue vendida por la Junta de Temporalidades, que fue una institución ya implantada luego de la Compañía de Jesús expulsada. Fue una institución que se encargó de velar de estos bienes de los jesuitas para su venta, ¿no? Y administración de muchas de sus propiedades, ¿no? Entonces, Rubén Vargas Ugarte fue uno de los primeros en mencionar este documento del cual ya luego de muchos años se pudo cotejar y saber que fue realmente de este pintor flamenco de Erasmo Quelino II, ¿no? Este importante cuadro. Otro investigador que menciona ya muchos años después, en el 2004, en el libro La Basílica Catedral de Lima, es Luis Eduardo Bufarden, ¿no? Este importante investigador de arte peruano, muy vinculado al Museo de Arte de Lima, publicó un interesante ensayo sobre la pintura de la Catedral de Lima, ¿no? Dentro de este conjunto de obras que conserva actualmente la Catedral de Lima, que no solamente son de este importante templo, sino también muchas obras fueron trasladadas al templo, puesto que muchas de estas obras son principalmente de los obispados y vienen de diferentes iglesias o fueron trasladadas aquí, ¿no? En este ensayo interesante, en el cual da cuenta Bufarden, se menciona que cerca de la puerta de Santa Polonia, como actualmente está ubicado el cuadro, dentro del templo de la Catedral de Lima, a inicio del siglo XIX o poco antes, se menciona de este cuadro de San Gregorio, o Triunfo de San Gregorio Nacianceno, que al parecer lleva una inscripción con el nombre de Erasmus Quelinus, solamente eso, ¿no? Bufarden, posiblemente, puesto que el cuadro en el año 2004 todavía no estaba restaurado, vio y cotejó la inscripción del nombre del artista, Erasmus Quelinus, sin dar cuenta que este cuadro fuera realmente del pintor, puesto que Bufarden creyó que el cuadro no es posiblemente del artista, sino que confundió, o podríamos decir que creyó que el cuadro realmente fue una obra limeña que tomó un grabado
del pintor Erasmus Quelino II, ¿no? Es decir, muchas de estas estampas o grabados llegados desde Europa fueron tomadas como modelos para los pintores del virreinato, ¿no? Y dentro de estos grabados estaba inscrito en la parte inferior la autoría, por una parte, del diseño del artista y por otra parte la autoría o, o, el, o el nombre, podríamos decir, del grabador, ¿no? Para dar un ejemplo, un grabado en el lado izquierdo inferior podría estar el nombre del grabador y en la derecha el nombre del artista, ¿no? Como el diseñador del original, ¿no? Entonces, Buffardin lo que creyó realmente fue que el cuadro, a pesar de su calidad o estado de conservación, fue una pintura limeña que tomó como referencia o modelo un grabado de Erasmus Quelino II, ¿no? Puesto que este importante pintor también realizaba diseños para muchas de estas estampas que llegaron luego a Virreinato de Perú, ¿no? ¿Cómo vio Buffardin, este investigador, el cuadro? Posiblemente lo vio así. El cuadro, antes de su restauración, estaba en un estado de conservación muy mala, muy deteriorada, puesto que desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, que se le realiza un retoque, como se menciona en el documento, o una restauración, no se le había tocado, no se le había intervenido durante muchas décadas y siglos, ¿no? Entonces, este inmenso cuadro fue restaurado luego en el 2006 por un equipo de restauradoras comandada por Nancy Junchaya, que es una restauradora importante del taller de la iglesia San Pedro de Lima actualmente. Y finalmente en el 2006 se realizó la restauración del cuadro y se le presentó a la Catedral de Lima para su puesta en valor y exhibición, ¿no? Actualmente el cuadro que mide más de 4 metros de altura está exhibida en la Catedral de Lima al lado derecho del altar mayor o en la parte del coro, ¿no? El muro derecho del coro. Entonces este cuadro de Erasmus Quelino II, que trata sobre una escena de San Gregorio Nacianceno, que es un óleo sobre el lienzo de 5 metros 35 de altura por 2 metros 93 centímetros de ancho, trata una escena poco común dentro del panorama de la historia del arte virreinal, puesto que muchos de estos cuadros de escenas religiosas de la Iglesia católica presentan muchos temas de santos de la Iglesia de Occidente, ¿no? Es poco común el cuadro de una escena de un santo cristiano de la Iglesia de Oriente, puesto que este santo fue un importante personaje dentro del panorama cristiano del antiguo cristianismo, ¿no? Puesto que hacia el año 379 San Gregorio fue un arzobispo importante dentro de Constantinopla, lo que es actualmente Turquía, en el cual tuvo que guiar una pequeña comunidad cristiana, una pequeña comunidad cristiana, en el cual demostró a través de sus discursos y poemas principalmente, los discursos y libros que publicó, en el cual contemplaba su fe trinitaria, ¿no? Es decir, la fe de la Santísima Trinidad, como podemos ver en la parte superior del cuadro, donde está presente Jesús, el Espíritu Santo y el Dios Padre, ¿no? Entonces, la mayoría de los fieles adheridos a este santo defendían un bien común que era proteger el cristianismo frente a los arrianos, que los arrianos eran una comunidad que no creía justamente en esta proclama de la Santísima Trinidad dentro del cristianismo, y que este santo, San Gregorio, luchó contra ellos, ¿no? Luchó contra ellos, contra esta comunidad, y las venció, ¿no? Es por eso que vemos al principal, la figura del santo San Gregorio, en la parte central, pisoteando estos herejes que podrían ser o tratarse de los arrianos, ¿no? Este santo es coronado justamente por un ángel con la mitra episcopal, ¿no? Y está acompañada de una santa
Santa Macrina, que también está asociada con una virgen latina cristiana del siglo IV, que le entrega un ramo de azucenas, ¿no? Un ramo de azucenas que lleva en su mano y le entrega al santo, y otras flores que lleva sobre su regazo, entre su manto azul, ¿no? Y a la parte más extrema derecha está una alegoría de la fortaleza. Esta alegoría de la fortaleza se puede visualizar dentro del panorama de escenas alegóricas del pintor, puesto que utiliza este modelo en parte en muchos de sus cuadros que realizó en Flandes, ¿no? Una fortaleza que está presente con su lanza, su escudo, y además tiene este un casco de guerrero de la antigüedad clásica, ¿no? Antigüedad clásica que a su vez presenta una paloma pequeña encima del casco, ¿no? Que parece o hace aludir que fuera el Espíritu Santo, ¿no? Y a la parte izquierda vemos a un hombre semidesnudo con este manto rojo y sedente, que se trata de San Jerónimo, que fue un santo también cristiano, de antigüedad cristiana, eh, que fue un importante santo asceta, ¿no? Un asceta que se desterró al desierto y ahí escribió una traducción de la Biblia en esa época, ¿no? Este santo San Jerónimo fue también un discípulo de San Gregorio, que a su vez también realizó una biografía del santo, del cual se ha podido conservar durante muchas décadas y siglos, del cual se pudo realizar esta biografía de San Gregorio Nacianceno, que llegó hasta nosotros, ¿no? Y para saber un poco de esta vida de este santo de Constantinopla, de la Iglesia de Oriente, dentro del panorama de muchos de estos representaciones cristianas en la pintura virreinal peruana, ¿no? Entonces, este cuadro, como ya les mencioné, al parecer realizada entre los años 1660 y 1664, que es una época también dorada dentro de la producción de Erasmus Quellinus II, puesto que, como ya también mencioné hace un momento, realizó grandes cuadros de dimensiones monumentales para muchos de los retablos de las iglesias de Amberes, ¿no? Principalmente relacionadas a las iglesias jesuíticas, como también a las iglesias de otras órdenes religiosas, ¿no? De la región. Este cuadro también, para mencionar un poco, fue un cuadro de la Compañía de Jesús que fue adquirida en Italia en mediados del siglo XVII y que más adelante fue enviada al colegio principal del Perú, del Virreinato de Perú, ¿no? Que fue en Lima, y luego trasladada a Cusco, ¿no? Entonces las referencias sobre la vida y la historiografía de Erasmus Quellinus II, se ha publicado mucho de libros, de catálogos sobre el artista. Se han realizado exposiciones desde la década del 1980 hasta el actual. Se ha tuvo mucho interés sobre este pintor, que es muy conocido en Europa por su participación dentro del taller de Rubens, como mencioné, pero también es interesante conocer su importante producción dentro de las colecciones, no solamente reales, que se conservaban en el Museo del Prado de Madrid, sino también colecciones de otros museos de Europa, y que es muy importante dentro de la producción y de la historiografía del arte europeo, ¿no? Y dentro de este panorama también hemos podido ingresar este cuadro de San Gregorio al catálogo inmenso de este artista, ¿no? Esto es uno de los especialistas más importantes justamente de este pintor, fue Jean-Pierre de Bruyn, que es un historiador del arte de Bélgica, que ha tomado mucho interés dentro del estudio de Erasmus Quellinus II, y también dentro del taller de este importante pintor que fue Peter Paul Rubens, ¿no? Justamente en las comunicaciones vía electrónica con este importante investigador se pudo cotejar que el cuadro de Erasmus Quellinus II, conservado ahora en la Catedral de Lima, es una obra auténtica del artista Erasmus Quellinus, ¿no?
Entonces, mucha de esta producción de Erasmus Quelino II se ha conservado, puesto que estas obras importantes fueron muchas veces realizadas justo o junto a su taller de Peter Paul Rubens, ¿no? Este importante pintor de la corte española y de otras cortes europeas, ¿no? Una de estas alegorías dentro de este panorama fue justamente un conjunto de virtudes y alegorías realizadas para los reyes de España, ¿no? Principalmente para Felipe IV, ¿no? Una de estas escenas del rapto de Europa, que son alegorías de la mitología clásica de la antigüedad griega, se conservan ahora en el Museo Nacional de Prado de Madrid, ¿no? Como mencioné, otros cuadros monumentales que se realizaron para retablos mayores, fue una de estas, el retablo de una iglesia jesuita de Amberes, ¿no? Esta escena de San Francisco Javier ante la Virgen, ¿no? Un cuadro inmenso que supera también los 3 metros de altura y que actualmente se conserva en un museo de Estados Unidos, ¿no? El Museo de Brooklyn, si no mal recuerdo. Y para tener un contexto mayor y de lo que hemos tratado, vamos a tratar, es que el cuadro de Erasmus Quelino II tuvo una finalidad en sí dentro del envío y la comercialización dentro de las relaciones entre Flandes y Perú, y fue justamente este intermediario, fue la Compañía de Jesús, que encomendó este cuadro a Erasmus Quelino a través de un mercader y un comerciante que fue la familia Forchon. La familia Forchon fue una casa comercial que comercializaba bienes de lujo, pero también muchos objetos de artes plásticas, ¿no? Ya sea escultura, pintura y otros bienes realizados afines, ¿no? Que en Flandes esta casa comercial los enviaba o tenía sus propios agentes comerciales que viajaban hasta España, y de España se enviaba desde el puerto de Sevilla hacia los virreinatos americanos todos estos comercios, ¿no? Dentro de este panorama, la Compañía de Jesús, a través de sus procuradores jesuitas, pudieron tener contacto con esta causa comercial del Forchón y realizaron esta transacción comercial o este contrato con Erasmus Quelino II, ¿no? Para adquirir este lienzo de grandes dimensiones y que en un primer momento tuvo una finalidad de implantar dentro de un retablo o altar mayor, como podemos ver en esta parte derecha de la diapositiva. Este altar mayor que está en Amberes, que es de una iglesia jesuita, trata de una escena de la Virgen Inmaculada dentro de todo este conjunto de este altar con un marco arquitectónico inmenso y barroco, en el cual pudo también emplazarse este inmenso cuadro de San Gregorio Nacianceno para la Compañía de Jesús del Cusco, ¿no? Como finalmente llegó este cuadro al Perú. Este cuadro de la Inmaculada Concepción actualmente se conserva dentro de su contexto original en Amberes. Caso contrario de lo que pasó con el cuadro de San Gregorio, no llegó a emplazarse dentro de un marco arquitectónico, sino solamente dentro de un marco simple de madera y dorada, ¿no? Esta Inmaculada realizarse en el año 1665, un panorama cercano dentro de los años de realización del cuadro de San Gregorio Nacianceno. Es interesante cotejar con esta producción, ¿no? Que es muy importante dentro del ámbito del artista. Entonces, muchas de las firmas de Erasmus Quelino II son diversas en sus cuadros, desde de las obras de pequeño formato, realizadas en cobre, que también fueron enviadas a muchas de ellas al comercio español y que luego llegaron a América, y de las que no se han conservado muchas, pero sí se saben a través de documentación, que Erasmus Quelino II en toda su producción artística colocaba su firma, ¿no? Principalmente en la parte inferior del cuadro o del lienzo, colocaba su firma, la inicial E de Erasmus y del apellido Quelín o Quelinus, ¿no? Y la F da a entender que es un
una abreviatura de FECIT, que en latín se quiere decir lo realizó o lo hizo, ¿no? Mucha de su producción, que ha sido muchas veces confundida dentro de la historiografía, como ya mencioné, fue confundida acá en Lima con una firma como si fuera un grabado, un modelo de una estampa, pero en realidad fue una firma del pintor para autentificar su obra, ¿no? Muchas veces también el pintor firmaba con mayor vislumbre o mayor decoro su apellido, ¿no? Con estas letras volantes o circulares o bien decoradas, ¿no? En el caso de la obra de Quelinus en América, podemos cotejar a través de biografías o tratados artísticos de la región de Flandes, ¿no? Muchos de estos tratados importantes dentro de la historia del arte es interesante, puesto que da mucha información de manera indirecta de la producción de estos artistas, no solamente de sus biografías, sino también de la producción y de muchas de las obras, dónde o hacia dónde se enviaban o quiénes los mandaban a realizar, ¿no? Una de estas obras o estos tratados interesantes fue El Gabinete de Oro de Arte Liberal de la Pintura, publicada en Amberes en 1662 por el flamenco Cornelis de Bie. Este intelectual y este tratadista de arte, que también realizó muchas biografías de los artistas de Flandes, la región de Flandes, estando estos en vida. Menciona la biografía de Quelinus, al quien posiblemente también conoció, que en todas partes se honra la obra de Quelinus, en todas partes se busca su pintura, y esto es interesante porque menciona el flamenco, que fueron transportados sus pinturas en las regiones del norte de Europa e incluso en las Indias, donde el sol brilla en otro hemisferio. Al referirse incluso a las Indias, sugiere justamente que estas obras fueron transportadas no solamente a las regiones europeas, sino también incluso a los virreinatos americanos, puesto que en la época las Indias eran por una parte, las Indias occidentales, que fueron las Indias, el territorio americano del cual fue parte de la corona española, fueron transportadas justamente estas pinturas, ¿no? Entonces, Cornelis de Bie, este tratadista que posiblemente conoció a Erasmus Quelinus II, porque la región de Flandes, o en la ciudad de Amberes en ese entonces, era pequeña, posiblemente conoció al mismo artista y también a su producción, o cómo se llevaba todo dentro de este panorama su producción, cómo era la circulación de la obra, ¿no? Entonces, esta información de manera indirecta de este tratado del siglo XVII nos da luces de cómo fue vislumbrado, cómo fue valorada la obra de Erasmus Quelinus II dentro de su época, ¿no? Y dentro también de los intelectuales, cómo fomentaban o cómo promocionaban sus obras a través de estos importantes tratados, ¿no? Entonces, esto es un pequeño panorama o una pequeña inicial de lo que se conoció o de lo que se conoce la producción del artista dentro de los virreinatos americanos, ¿no? Y que se comprueba también que fueron enviadas a estos territorios a través de estos comercios y circulación a través de Flandes, ya que llegaban hacia España y de España a América, ¿no? Como mencioné, William Forchon, que fue un importante comerciante de objetos de lujo y también de artes plásticas, muchas de estas producciones en soporte de cobre, pero también de tela, principalmente de cobre, porque el cobre resistía a los climas y tempestades del viaje el viaje por mar, ¿no? Este importante comerciante de una casa comercial, vale decir, tuvo una actividad
comercial entre 1632 y 1678. Y Elian Forchon fue un muy importante comerciante y agente mercantil dentro del panorama de la historia del arte, puesto que muchos de los cuadros de artistas de Flandes fueron transportados para su comercio hacia todas las regiones de Europa, ¿no? Y de estas también llegaron hacia América a través de los agentes comerciales que se transportaban o llegaban hasta España, y de España a través de los puertos comerciales llegaban por mar, ¿no? Gillian Forchon, quien también tuvo relaciones comerciales con el pintor Erasmus Quelino II, también envió muchas obras, como mencioné, sobre cobre, sobre soporte de cobre, de escenas de la Pasión de Cristo, que actualmente se conservan, muchas de ellas, o en parte de ellas, se conservan, por ejemplo, en la iglesia San Pedro Mártir de Juli, en Puno, ¿no? En Puno se conserva todavía una importante serie de cobres con escenas de la Pasión de Cristo, ¿no? Y posiblemente otros cuadros de los Forchon, de esta casa comercial, hayan llegado al Virreinato de Perú, pero no se han comprobado, no se han conservado actualmente, ¿no? Pero lo que sí se demuestra es que a través de sus índices o documentación relacionada a sus transacciones comerciales, los Forchon da cuenta que enviaron mucha obra de artistas de Flandes hacia América, ¿no? Y posiblemente muchas de ellas llegaron al Virreinato de Perú, del que solamente se han conservado muy pocas, ¿no? Como esta de la Pasión de Cristo, propiamente de los Forchon, porque también tenían sus propios artistas dentro de la casa comercial, o de la Erasmus Quelino II, el cuadro de San Gregorio, ¿no? Que llegaron a través de esta intermediación entre Forchon y la Compañía de Jesús. Estos cobres pintados de la Pasión de Cristo, que actualmente se conservan, son alrededor de 10 cobres, si no mal recuerdo, que están en esta iglesia de San Pedro de Mártir de Juli, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaban estos bienes comerciales de pinturas, principalmente pinturas, puesto que las esculturas fueron muy pocas? Llegaron desde la región de Flandes, que fue al norte de Bélgica, Francia, y más al sur llegaron hasta España, y de España, desde la ciudad de Sevilla, se transportaban desde sus puertos hacia las regiones remotas de los virreinatos americanos, ¿no? Muchas de estas comercios, estos galeones, como se les conocía, estas embarcaciones, llegaban desde diversas rutas comerciales, ¿no? Por el norte, hacia la parte de Nueva España, y por el sur hacia el parte del virreinato de Perú, ¿no? Que muchas de estas llegaron dando una vuelta desde Buenos Aires, llegar a Valparaíso y finalmente para llegar al Callao, ¿no? Que fue uno de los puertos más importantes dentro de los virreinatos americanos, ¿no? Esta ruta de flotas y galeones tuvieron mucha importancia dentro de la circulación de objetos de lujo, como también artes plásticas, y también el traslado de muchos de estos artistas, ¿no? De artistas poco documentados, ya sea desde la región de Flandes o mismo España, que muchos de estos artistas se trasladaron, y también de la circulación de estas obras de arte, ¿no? Que llegaron finalmente a los puertos americanos y a sus respectivos comercios o respectivos dueños, o como fue la Compañía de Jesús para el caso del cuadro de San Gregorio, ¿no? Cuadros como el de Juli o el de San Gregorio llegaron a través de estas rutas, ¿no? De estos galeones, y vale decir también que estos pequeños cuadros de cobre llegaban empaquetados en cajones de madera, ¿no? Y para el caso de los lienzos de grandes dimensiones como el de San Gregorio Nacianceno, ya sea por su respectivo soporte, que fue tela, fueron enrollados y envueltos en demás telas para su conservación, y también encajonadas para su traslado, ¿no?
Entonces, a un inicio mencionamos este cuadro importante de la escena de San Gregorio Nacianceno, y hablemos acá desde el panorama o desde el ámbito formal de la composición del cuadro, vemos al santo San Gregorio Nacianceno como eje central y acompañado de estos personajes y de una parte superior que es la Trinidad, ¿no? Esta escena está muy vinculada y muy asociada a la influencia de su maestro Peter Paul Rubens, ¿no? El cuadro de Peter Paul Rubens, el San Gregorio Magno, que fue un santo también de la iglesia cristiana, pero en este caso fue uno de los padres o doctores de la iglesia de Occidente, a diferencia que San Gregorio fue un padre y doctor de la iglesia de Oriente. Presentan relación formal, ya sea por marcar este eje central del personaje principal del santo, como también estar acompañados de otros personajes hacia sus lados laterales, ¿no? Pero también es importante mencionar que el cuadro, ya sea desde su vínculo con el maestro, a través de esta pincelada en movimiento, estas líneas ondulantes de los personajes, estas vaporosidades, todos estos esbozos de las escenas de fondo, también se retomaron modelos o arquetipos de personajes, ¿no? Uno de estos casos es de estos ángeles en el nivel superior o en la escena de arriba de cada cuadro, donde fueron tomados, por ejemplo, del caso de Rubens, estos angelitos volantes, alados y desnudos, que fueron tomadas por el pintor Hernán Busquelino II, ¿no? También vale decir que esto del cuadro, en el caso del cuadro de San Gregorio, ha tenido muchas alteraciones y restauraciones, puesto que nos vemos esta escena del ángel a su mayor vislumbre o su mayor contexto original, puesto que ha tenido restauraciones y alteraciones a través de la época, ¿no? Pero mantiene esa esencia o esa escena o esa postura de la original del maestro de Amberes, de Peter Paul Rubens, ¿no? A la vez, Erasmus Quelino II, a través de estos angelitos volantes, tuvo mucha influencia, no tuvo mucha influencia, sino fueron retomadas de otros cuadros o otros modelos de sus pinturas, como fue el caso de este cuadro de Visión de San Francisco Javier que mencioné hace un momento, este cuadro de grandes dimensiones, donde también Quelinus retoma este personaje del angelito, con estas pequeñas alas y este manto o esta tela ondulante, ondeante amarilla, de tonalidad ocre, del cual pende desde su espalda y tapa parte de su cintura, ¿no? Es retomada también estos modelos, puesto que estos artistas muchas veces toman modelos dentro de su producción para realizar en nuevas obras, ¿no? También dentro de esas escenas hay muchos otros ejemplos, como podemos vislumbrar en esta escena de un pequeño ángel atado de manos por la espalda, que es pisoteada por Santa Macrina, que es un detalle interesante, puesto que también es retomado dentro de otras escenas del cuadro de la producción artística de San Gregorio, ¿no? Como fue el caso de Visión de Santa Gertrudis, de una iglesia de Amberes, ¿no? O vale decir también, como ya mencioné, como este pintor de formación clásica, filósofo, letrado, introduce temas, podríamos decir, profanos de la antigüedad clásica, o escenas vinculadas a la arquitectura o los modelos griegos y romanos, como es el caso en parte también un poco deteriorado, es la imagen de la izquierda, que esta columna estriada aludiendo a una columna griega de fuste estriado, y también este busto escultórico de perfil, aludiendo también posiblemente al autorretrato del artista, ¿no? Muchas veces la presencia del artista en los cuadros o su autorretrato en las pinturas de estos se vislumbra de manera
de manera sugerente, ¿no? No es tan vislumbrado en primer plano, sino muchas veces en planos posteriores se sugieren los autorretratos de los artistas, ¿no? Como en este caso posiblemente el autorretrato del artista de perfil como busto escultórico, ¿no? Y muchas veces también, muy vinculado también a la producción del artista que tomó referencias escultóricas dentro de su producción o sus pinturas de modelos escultóricos de su hermano Jan Kellinus, ¿no? Que también realizaba obras escultóricas y Kellinus introducía como modelos visuales dentro de su pintura, ¿no? Y en la imagen de la derecha, que es una escena también, la parte del fondo, que vislumbramos un arco de medio punto o un cañón que abre hacia un paisaje de frondoso, de árboles frondosos, de un paisaje abierto, que a su vez tiene este arco o este cañón corrido una balaustrada, ¿no? Aludiendo también un poco a la arquitectura clásica de la antigüedad clásica que tanto retoma el artista, pero también es en parte una influencia directa de su maestro Peter Paul Rubens, que fue un importante también escritor de temas de la antigüedad clásica y que muchas veces introducía dentro de su producción estas escenas que en parte también son alegorías de la magnificencia de la antigüedad clásica artística de Europa, ¿no? Estos modelos arquitectónicos o en parte también los modelos escultóricos, ¿no? Introducidos en escenas ya sea de temas profanos como también escenas de temas cristianos, ¿no? Esta escena de los modelos también de modelos introducidos dentro de otras obras del mismo artista, lo vemos en el San Jerónimo, ¿no? Este personaje, este anciano semidesnudo que está presente en este cuadro del mismo artista, Erasmus Kellinus. En los cuatro autores de la iglesia vemos a San Jerónimo semidesnudo con este manto y de espaldas o de perfil, que también es retomado dentro de la composición del San Gregorio Nacianceno del artista, ¿no? Muchas veces retoma modelos y posturas muy, en parte también sugerentes para elaborar estas nuevas composiciones, ¿no? Podemos ver un detalle mayor del San Jerónimo introducido en el cuadro de San Gregorio, ¿no? El mismo modelo retomado del artista de otro cuadro de años anteriores para reelaborarlo y introducirlo dentro de una nueva escena, ¿no? O incluso en la misma escena del santo, este santo barbudo, retomado también en parte de composiciones anteriores, ¿no? Como este San Agustín de Hipona, que es introducido o reelaborado para una nueva composición de una nueva escena, ¿no? Estos santos doctores de la iglesia, ¿no? O incluso los arrianos o estos herejes que son pisoteados por el santo cristiano, es retomado de otras escenas, de otros lienzos del artista, como este caso del San Gregorio de la escena anterior, del San Agustín pisoteando estos herejes, que es tomado como modelo para elaborar a similitud del San Gregorio pisoteando estos herejes arrianos, ¿no? Muchas veces tomando nuevas elaboraciones en estas posiciones en perspectiva de cada figura, ¿no? En el caso de la firma, como ya mencioné, Erasmus Kellinus firmaba sus obras, en este caso en el lienzo de San Gregorio, firma como Erasmus Kellinus Fecit, que es un latinismo que utilizaban muchas veces los pintores para hacerse referir a lo hizo, lo realizó, ¿no? Lo realizó en Anterbepiae, que es Amberes, ¿no? Amberes en latín. Y la inicial A con punto, que hace aludir al año, ¿no? Pero el año se ha borrado lamentablemente por las diversas intervenciones del cuadro
se ha borrado la fecha, ¿no? Que también podría haber sido interesante para tener una fecha exacta del cuadro, puesto que estamos aproximándonos a una fecha de elaboración hipotética, puesto que la producción mayor del artista se realizó entre 1660 y 1664, de esta producción importante de lienzos monumentales para retablos, ¿no? Y en ellos se circunscribe el cuadro de Quelinus, de San Gregorio, ¿no? Entonces el cuadro llegó a la Compañía de Jesús en la segunda mitad del siglo XVII. La Compañía de Jesús lo adquieren en Europa a través de sus procuradores jesuitas que se trasladaban a Europa, principalmente a Roma, para traer en parte para sus diversas reuniones o ceremonias que tienen en Europa, también traer muchos de bienes u objetos relacionados a materiales para sus iglesias, sus misiones o sus colegios, ¿no? Uno de estos lienzos importantes que envió hacia Perú fue el lienzo de San Gregorio Nacianceno, que finalmente tuvo como objetivo instalarse como un retablo lateral dentro del crucero de la iglesia de la Compañía de Jesús del Cusco, ¿no? Que finalmente no se realizó con un marco arquitectónico, sino solamente con un marco simple de madera y dorado, ¿no? Este cuadro permaneció desde la segunda mitad del siglo XVII hasta el año 1767, que fueron expulsados los jesuitas de todos los virreinatos americanos. Fueron expulsados y el cuadro permanecía en la iglesia todavía, pero fue inventariada en la fecha como uno de los lienzos que estaba en el conjunto de obras que estaban dentro del tránsito o en el crucero de la iglesia, y fue catalogada primeramente como una grande de San Gregorio, una pintura grande de San Gregorio, con su marco sin dorar en ese momento, ¿no? Dentro de este conjunto también había una serie de cuadros sobre la vida de San Ignacio y otros santos de la religión, ¿no? Y además un conjunto de 8 lienzos grandes de pintura fina, que también se ha podido determinar que estos cuadros grandes de pintura fina, estos 8 lienzos fueron escenas de Jesucristo y de autoría de Bernardo Vitti, ¿no? Este importante pintor italiano de finales del siglo XVI, estuvieron dentro del espacio en el cual albergó o estuvo el cuadro de San Gregorio, ¿no? Entonces, luego de esta expulsión de los jesuitas en 1767, el cuadro es pasado a la administración de la Junta de Intemporalidades, que fue una institución formada luego de la desintegración de esta Compañía de Jesús, para la administración de sus bienes y propiedades, ¿no? Luego de 1767, muchos años después, en el año 1787, es decir, alrededor de 20 años, en el 20 de enero de 1787, se realiza gastos de remisión de la venta del lienzo de San Gregorio. ¿Cómo fue esta? En ese año se contrató al maestro pintor Antonio Villegas, que fue un maestro pintor cusqueño, para el trabajo de retocado. El retocado trata o se define en la época como lo que podemos definir ahora como una restauración a la manera de la época de estos pintores, ¿no? Una restauración realizada al lienzo, puesto que ya tenía más de medio siglo de existencia. El lienzo de San Gregorio fue restaurada, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para su venta. Fue realizada esta restauración en este año y fue apreciada en el mismo Cusco, pero al no tenerse un comprador inmediato en la ciudad de Cusco, se manda a la ciudad de Lima para su venta, ¿no? Y para su adquisición con más fortuna. Y
¿dónde están estas intervenciones del pintor cusqueño dentro de este conjunto o esta pintura del flamenco? Se ha podido determinar que muchas de las intervenciones del pintor cusqueño están en las figuras de los herejes o de los arrianos, como en esta escena, la imagen derecha, o también la propia imagen de San Jerónimo o los angelitos, o en parte también del traje del santo, las veladuras. Se ha evidenciado o se ha presenciado la intervención de este pintor, ¿no? Principalmente por las características formales de esta planimetría, de este esquematismo de las figuras, que en parte mantiene todavía la composición original, pero las pinceladas o lo esquemático y la paleta de color sugiere que son las intervenciones de este pintor cusqueño, ¿no? Entonces, este cuadro, luego de realizarse su restauración, se le acondiciona para que se le envíe a la ciudad de Lima, ¿no? Por ejemplo, se le contrata al arriero Felipe Villacorta para llevar la obra hacia su destino, ¿no? Y esto es principalmente información de documentación primaria, es decir, de documentación de época. Son expedientes o documentos relacionados a la Junta de Temporalidades de Cusco, del cual se da mucha información relacionada al traslado de la obra, como también a la restauración e incluso a la tasación que se realizó la obra, es decir, a la evaluación de las condiciones físicas, pero también a las condiciones estéticas o artísticas de la obra para su venta, ¿no? Y una de estas tasaciones que se realizó, ya llegado la pintura a la ciudad de Lima, es en presencia de la Junta de Temporalidades de Lima. Se contrató al pintor limeño Manuel Paz, que fue un maestro, él calificado a sí mismo como maestro en arte de la pintura, quien menciona que el lienzo de 7 varas de largo y 4 de ancho tiene una advocación de San Gregorio de la Santísima Trinidad y varios bultos confundiéndose a los herejes, ¿no? Y para mencionar un poco esto de pintura italiana muy fina, es calificada la pintura, ¿no? Sin saber que el autor es flamenco, pero la calificación, la catalogación de italiano quiere decir la importancia o la relevancia dentro de la producción de calidad dentro del contexto virreinal, ¿no? Lo italiano es sinónimo de obra de calidad, de alta calidad artística, ¿no? Es por ello que Manuel Paz, sin saber su autor de la obra, lo califica como pintura italiana muy fina, ¿no? Se contrata otro artista, en este caso Felipe Cáceres, quien evalúa la pintura y también se califica como profesor del arte del dibujo y pintura. Y él, dentro de los reconocimientos visual del cuadro, menciona que está pintado en Roma de excelente mano, ¿no? Como ya mencioné, lo romano o lo italiano es sinónimo de calidad o de obra de excelencia artística, ¿no? Y está en mayor parte compuesto y retocado de pulso ordinario, haciendo referirse a pulso ordinario en referencia a la restauración que se le hizo por este pintor cusqueño, ¿no? Y por último, otro maestro pintor que evaluó la obra fue José de Mendoza, quien da cuenta un poco las referencias relacionadas a las condiciones materiales de la obra, puesto que menciona que su compostura, por estar dado de aceite de linaza por detrás, es decir, al parecer el cusqueño utilizó este aceite para la intervención y haber calado por delante, también lo califica de lienzo romano, ¿no? Aludiendo a su calidad. Finalmente, el cuadro no es adquirido en 1788, es puesto a venta, pero muchas de las iglesias, muchos de los propietarios o coleccionistas de obras de arte de Lima de entonces, no adquirieron la obra principalmente por sus condiciones y dimensiones, ¿no? Las dimensiones, como ya mencioné, supera los 4 metros y también el precio
estimado en la obra era muy elevado por entonces los coleccionistas de la época, y no era muy apreciado, puesto que muchos de estos coleccionistas preferían principalmente obras de medianas dimensiones, ¿no? Medianas dimensiones o pequeñas incluso, para ornamentar o decorar sus residencias. Las iglesias, al parecer, también ocupaban mucho de estas obras, también monumentales, pero no tuvieron interés en adquirir este lienzo de San Gregorio, ¿no? Es así que hay que esperar desde el año 1788 hasta el año 1791, que finalmente es adquirida el cuadro por parte de la iglesia o parroquia del Sagrario, ¿no? La parroquia del Sagrario, que es una pequeña iglesia que está aledaña o junto en la parte izquierda de la Catedral de Lima, adquiere el lienzo de San Gregorio Pontífice, y también calificada como pintura italiana por su calidad. Finalmente es adquirida en 1791, ¿no? Y que más adelante este cuadro pasaría a albergar la Catedral de Lima dentro de una reforma que se le hizo a finales del siglo XVIII e inicio del XIX. La Catedral de Lima fue renovada artísticamente por el presbítero Matías Mestre, ¿no? Este español que muchas veces modificó los retablos barrocos e integró muchos programas pictóricos dentro de las iglesias. Adquirió el lienzo y lo introdujo a un programa o una serie de pinturas dentro de la Catedral de Lima, ¿no? Y que hasta ahora la pintura se conserva en la catedral y se puede exhibir actualmente, ¿no? Esta pintura pueden visitarla en la Catedral de Lima, está exhibida y es de grandes dimensiones, y esta es toda la historia referente a este lienzo importante de este pintor flamenco del siglo XVII, Erasmo Quirino II, ¿no? Entonces estoy atento a sus sugerencias, recomendaciones o preguntas para dialogar un poco de este tema, ¿no? Agradezco mucho su atención y acá dejo de compartir para las preguntas. Gracias. Bien, muchas gracias, Magister Anthony. Excelente su disertación. Sabemos que es fruto de muchos, probablemente años de investigación, lo cual es importante para poderlo compartir. Vamos a pasar seguidamente a la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas que han hecho a través del Zoom. Vamos a dar lectura. La modalidad va a ser, damos la pregunta e inmediatamente conocemos la respuesta. Bien, la primera pregunta que tenemos es desde el Zoom, de Marcel Cáceres. Menciona, buenos días, la obra, según se observa, está firmada y dice su lugar de procedencia. ¿Por qué cree que hubo problemas en su identificación? Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, la identificación incluso fue no es identificada en la época, bueno, al final del siglo XVIII, por los pintores limeños que fueron contratados para la tasación. No identifican el autor, a pesar que estaba la firma ahí, ¿no? Y esto podría tratarse por las condiciones materiales o de conservación del mismo lienzo. Posiblemente estuvo aún oscurecida por los barnices o por los aceites. Se menciona incluso en una tasación los aceites de linaza que se colocaron al lienzo y que afloraron en la parte externa, ¿no? En la historiografía del arte peruano no se menciona su autoría o el autor a través de los estudios que he podido cotejar. Vargas Ugarte no menciona el cuadro o el documento referente, pero no cita la fuente. En el caso del investigador Luis Eduardo Bufarden, es el primero en colocar el nombre del autor, puesto que él vio el nombre en el lienzo, pero también
incide en las condiciones de conservación del cuadro, pero él alude que el cuadro fue realizado por un pintor limeño que tomó una estampa diseñada por Erasmo Quirino II, ¿no? Eh, a- sin atreverse a que fuera del autor flamenco, ¿no? Bien, vamos a formular la segunda pregunta que viene también desde el Zoom. Está hecha por la historiadora Margarita Roel. Y la pregunta dice, ¿en la colección de Ortiz de Ceballos hubo alguna pintura ejecutada por Erasmus Quellinus? Y de ser así, ¿cuál sería la pintura? En realidad, la colección Ortiz de Ceballos, que he también podido revisar, que fue publicada un catálogo detallado de las obras de Ortiz de Ceballos en el siglo XIX. No está presente la obra de Erasmus Quelinus II, pero sí están presentes las obras de otros pintores flamencos, como fue Rubens, me parece, Franz Hals, incluso otros pintores que no recuerdo ahorita, pero se le menciona como obras de Flandes, ¿no? Entonces, la colección Ortiz de Ceballos es interesante porque no solamente tiene conjuntos de obras de Flandes, sino también de Italia, de España, incluso obras inglesas, ¿no? Que lamentablemente no se han conservado hasta la actualidad por las compras o los diferentes eh, bueno, se desmembró toda la colección a lo largo de finales del siglo XIX, ¿no? Pero no han encontrado la referencia de Erasmus Quelinus II dentro de esta pinacoteca, ¿no? Bien, gracias por su respuesta. La historiadora Margarita Roel también formula la siguiente pregunta. ¿Ha podido identificar algún libro con grabados de Erasmus Quilinus dentro de alguna biblioteca en el Perú? En realidad no, pero sí he visto referencias a estas estampas que diseñó el artista, pero luego fueron pasadas a estampas por grabadores de estas casas o estas imprentas de Flandes, ¿no? Eh, Hay diseños de Erasmus Quelinus II sobre escenas de la vida de Jesucristo, como también de la vida de la Virgen, que posiblemente estén algunos de estos libros albergados en bibliotecas, posiblemente, digo, en la Biblioteca Nacional, pero que yo les he visualizado a través de repositorios digitales, ¿no? De Europa, principalmente. Estos grabados de Erasmus Quelinus, diseñados por Erasmus Quelinus a través de museos como el Museo Británico de Londres o el Museo de Plantin Moretus, también están digitalizados estas estampas, ¿no? Que en parte también forman del esquema o de los libros de estas imprentas importantes, ¿no? Pero sería interesante encontrar alguna de estas bibliotecas nacionales de estas obras, ¿no? Gracias por la respuesta. Tenemos acá otra pregunta desde Zoom de Luz Elena Torrejón. La pregunta dice, ¿cuál fue el interés primordial de los jesuitas para adquirir este valioso cuadro y llevarlo al Cusco? Dadas sus dimensiones y lo que representa, asimismo, en la subasta que realizaron de los bienes de los jesuitas, no se le da la importancia. Gracias. Sí, el interés principal de este cuadro, que no he tratado mucho por los detalles que hay relacionados a su iconografía, incluso el tema trascendental que tienen los jesuitas sobre esta escena, es principalmente por el programa o series de pinturas y temas iconográficos de la Iglesia de la Transfiguración de Cusco hacia finales del siglo XVII, inicio del XVIII, que realizaron series importantes de San Ignacio de Loyola, pero también de San Francisco Javier, en donde la presencia o el tema principal fue la lucha contra los herejes o
o la imposición de la Iglesia católica o cristiana, ¿no? Entonces la escena de San Gregorio Nacianceno, que finalmente el objetivo principal fue colocarlo en un retablo o un marco arquitectónico como se pudo ver en Amberes, finalmente no se concreta en el Cusco, solamente se coloca un marco simple dentro del crucero, pero tiene relación justamente con las escenas de San Ignacio y San Francisco Javier dentro de este programa de la defensa del cristianismo frente o los enemigos o los proclamados herejes de estos contextos, ¿no? Entonces, y por otra parte también relacionando un poco la imagen de San Ignacio con esta la defensa de la Trinidad dentro de sus ejercicios espirituales, que también está presente dentro de los discursos de San Gregorio Nacianceno como dogma o defensa de la Trinidad frente a otras proclamas, ¿no? Entonces, eso es por una parte, y la otra pregunta que mencionó sobre el inventario, si no tiene relevancia, entendí. En realidad sí le da relevancia al cuadro por sus dimensiones y finalmente por la parte económica más que todo, porque la Junta de Temporalidades se encargó de la administración de los bienes de los jesuitas y se encargaron de vender todos los bienes muebles posibles o que pudieran ser adquiridos por otros propietarios, conventos, monasterios o incluso coleccionistas particulares para su venta, ¿no? Por ejemplo, esos cuadros de la serie de La Pasión de Cristo del italiano Bernardo Vitti, que fue un jesuita también, fueron puestos en venta y finalmente lo compraron. Me parece que lo compraron la comunidad dominica, que fueron trasladados en mismo Cusco, ¿no? Ahora están en la iglesia Rondocan, en Acomayo. Pero el cuadro de San Gregorio no fue adquirida en el Cusco por sus... Primero lo mencionan los mismos administradores de temporalidades, no lo adquieren por sus dimensiones principalmente, ¿no? Las dimensiones que superan los 4 metros, no mencionan también que muchas de las casas de Cusco, no, los propietarios o coleccionistas que querían adquirir, no lo compraron por las dimensiones, ¿no? Y por otra, por por el precio que se le daba al cuadro, que no era muy barato para ellos tampoco. Es así que se lo traslada a Lima y es evaluada por estos maestros pintores, ¿no? Que finalmente se adquiría por la iglesia de Sagrario, ¿no? Pero sí tuvo más que todo un valor económico para este cuadro luego de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Para su traslado. Gracias, Magíster, por su respuesta. Tenemos acá otra pregunta de la historiadora Margarita Roel, que dice así: ¿cuál sería el estilo característico de Erasmus Quellinus? Sí, en realidad hablar de estilo es un poco aglomerar varios estilos en realidad, porque él tiene mucha influencia de la escuela italiana, como también de la escuela de Flandes. Entonces, la pintura, concretamente por su época y por la temporalidad que tiene, está muy relacionada a la época del pleno barroco, ¿no? De estas imágenes monumentales o en movimiento, estos rompimientos de gloria, estas imágenes vislumbrantes que tienen, ¿no? Y principalmente la paleta muy seguida, muy relacionada con la de su maestro, Peter Paul Rubens, están vinculadas, ¿no? Esa paleta que le da más importancia al color o el pigmento que al dibujo, ¿no? Y que también da mucha visualidad al momento de ver que estos movimientos de la paleta sobre estas pinceladas muy vaporosas, muy pastosas, que sugieren esta circulación de las composiciones, ¿no? Sí, es una obra plenamente barroca que podría fácil bien estar contextualizada en la época dorada del barroco flamenco, ¿no? Ok, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. De Juan Gamarra, menciona lo siguiente: en cuanto a las referencias visuales,
¿Por qué asegura que Erasmus ha copiado formas o elementos plásticos de la pintura de Rubens, si en las fotos que ha mostrado se ven figuras que están de perfil en la obra de Rubens y en la obra de Erasmus están de 3/4? Es un comentario que hace más que una pregunta, ¿no? Sí, en realidad no es que copie exactamente, sino es una influencia más de la composición de las escenas, ¿no? La composición, por ejemplo, el lienzo de Rubens de San Gregorio Magno, marca como eje principal la escena del santo, en el eje central, y en el caso de San Gregorio también, y los personajes laterales que la acompañan están en el mismo diálogo, ¿no? El mismo diálogo que en términos ya de historia del arte se le denomina Sacra Conversaciones, que es la imagen principal, en un diálogo con los santos a sus laterales, ¿no? Entonces, la escena en sí tiene mucha relación con la obra de Rubens, puesto que la composición vislumbra justamente estos ejes principales, ¿no? Pero también, en el caso de esta división que hace tanto Rubens como Erasmus Quellinus, que es el mundo terrenal, donde está el santo, y el mundo celestial, donde está, por ejemplo, la obra de Rubens, la Virgen en la parte superior, y en el caso de Erasmus Quellinus, la Santísima Trinidad en la parte superior, con este rompimiento de gloria del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí sí copia literalmente los ángeles que están en la parte superior, ¿no? Estos ángeles volantes, es tomado por el artista, bueno, por el Erasmus Quellinus para su obra, ¿no? Y que muchas veces también está muchas veces presente en otros lienzos del artista. Así que es sobre todo por la composición, más que por copiar literalmente todas las figuras de una escena en sí, ¿no? Bien, gracias por su respuesta. Tenemos acá una pregunta de José Carlos Mejía Chambi, que inicia con un comentario para luego formular dos interrogantes. El barroco no solo era un estilo, traía con él una forma de ver el mundo, una filosofía del desengaño. La pregunta dice, ¿cómo influían las ideas de ese tiempo y las posturas en el valoramiento de ese estilo flamenco? Y la otra interrogante, ¿puede ser por eso que parecía que no hay mucho interés en un inicio en ese estilo de obras? Bueno, en realidad el barroco engloba muchos temas en sí, no solamente es pintura, sino también escultura, arquitectura, poesía, teatro. eh, es mucho el juego de la visualidad, pero también eh, los sentidos, ¿no? Activar los sentidos, el juego de las luces, las sombras. Entonces, Erasmus Quellinus II como un artista flamenco, pero también letrado, puesto que estudió filosofía y estuvo muy vinculado al tema de la antigüedad clásica. Se habla mucho del neoclasicismo porque se revive la época de la antigua Grecia o la antigua Roma, pero en el barroco también se hacía lo mismo, se hizo lo mismo, ¿no? Tratar de vislumbrar la antigüedad clásica. Y es por eso que incluso Rubens escribió muchos tratados sobre la antigüedad clásica y su pasado, ¿no? Y esto está muy presente en las escenas o en temas relacionados a sus pinturas. Y también Erasmus Quellinus introduce en ello esa disciplina, ¿no? Es más que todo es un tema interdisciplinario, puesto que la pintura no solamente se realiza a través de otros modelos visuales, sino también tiene mucha influencia las letras, ¿no? La poesía, los tratados, los, lo- bueno, el mismo tema del teatro, un juego de luces y sombras, es todo un conjunto vislumbrante, ¿no? Y la escuela flamenca en el siglo XVII es eso, ¿no? Es un tema, una aglomeración de toda esta tradición de la antigüedad clásica, pero también de la misma tradición flamenca del color, de las composiciones en movimiento, pero también tiene mucho de lo italiano en las composiciones o en las mismas figuras. Entonces es un tema muy fascinante que engloba muchas cosas, ¿no? Gracias por su respuesta. Finalmente tenemos la última pregunta, que es de Galia Gibaja Barrón, que menciona lo siguiente. En San Francisco de Lima, el museo, hay un conjunto de obras de la Pasión de Cristo,
atribuidas al taller de Rubens. ¿Es posible que haya participado Erasmo Quellinus II o dos? Sí, una pregunta interesante también. En realidad, la serie que se le cataloga como la serie de la Pasión de Cristo de Rubens, es una serie, al parecer, o todavía no se ha documentado que sea realmente de Rubens, pero posiblemente sea de un taller limeño que utilizó estas estampas que llegaron desde Europa, ¿no? Muchas de estas estampas de escenas de la vida de Cristo de Rubens o escenas de la vida de la Virgen fueron tomadas como modelos y fueron realizadas en obras de mediano formato o de gran formato, como es el caso de la que se encuentra en San Francisco, y que no solamente de esas mismas escenas no solamente se hizo en San Francisco, sino también hay dos cuadros de la misma Pasión de Cristo tomadas de grabados de Rubens en la Catedral de Lima, y incluso he visto otras escenas relacionadas a esos temas de esos formatos en Arequipa, me parece en la iglesia de San Francisco también. Entonces, incluso especialistas de Europa al hablar de estos cuadros de la Pasión de Cristo de Rubens, de San Francisco, atribuyeron a Erasmo Quellinus II uno de estos cuadros, ¿no? Que me parece que es el ingreso de Jesús a Jerusalén. Atribuyeron a este pintor ese cuadro, ¿no? Pero hasta el momento no se ha cotejado si realmente son de Rubens esos cuadros. Más probable es que fueran realizadas por un pintor limeño, pero todavía no está muy en consenso ese tema, ¿no? Pero sí, hay las últimas investigaciones que se han realizado, incluso está en línea, es en una tesis sobre esa serie de la Pasión de Cristo, una tesis sustentada en la Universidad Católica, en la maestría de Historia del Arte. Hay una interesante tesis sobre ese tema que podría muy bien revisar para que veas el tema tratado ahí, ¿no? Muchas gracias. Excelente participación, Magíster Anthony. Estamos agradecidas por su participación y recordar antes de concluir, para comentarles que todas estas sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y nuestro podcast. Al público asistente les agradecemos su participación el día de hoy. Han sido más de 280 personas. Estamos agradecidos por permanecer en la sala, por el interés por esta exposición. Esperamos en nuestras próximas sesiones también, el próximo lunes 13 de marzo, fecha en la que la doctora Mónica Solórzano González presentará la conferencia El arte tapiz andino colonial. Reiteramos nuestro agradecimiento, Magíster, por ese tiempo dedicado a la investigación, a nuestra historia, conocer y valorar también toda esta información que lo comparte con este auditorio. La Biblioteca Nacional del Perú agradece el trabajo y la predisposición de todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas que colaboran en la difusión y transmisión simultánea de este programa académico virtual en sus redes sociales, como la Escuela de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Maestría en Arte y Curaduría de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Diego Quispe Tito de Cusco, la Escuela Superior Artística Pública Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca, el Museo Nacional del Perú, el Museo en Línea del Ministerio de Cultura de Perú y el Centro Cultural Petro Perú, la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, el Reportero de la Historia, entre otros. Finalmente, los invitamos a seguir a las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú por nuestras redes sociales. Como ustedes saben, está Facebook, YouTube y podcast. Muchas gracias por vuestra permanencia. Buenas tardes. Buenos días todavía. Muchas gracias.